Buenas tardes, ¿cómo están alumnos? Hoy vamos a ver el trabajo práctico número 6 que habla sobre la expansión ultramarina europea. Para este trabajo antes tenemos que repasar un poco lo que vimos en el práctico número 3. En el final del práctico número 3 estuvimos observando cómo finaliza la Edad Media cuando el feudalismo comienza a debilitarse después de la peste del siglo XIV. La peste del siglo XIV, para recordarlo un poquitito, fue una epidemia que asoló a toda Europa y que se le conoce como peste bubónica también. Era transmitida por las ratas, por los barcos que realizaban el comercio de larga distancia con Asia, ¿sí? Estas traían las ratas que contagiaron y se dispersó rápidamente esta enfermedad por toda Europa, ¿sí? Esto provocó que mucha de la población europea se enfermara y muriera. No había métodos de higiene ni medicina moderno y el alto contagio provocaba que la enfermedad se transmitiera rápidamente por todos los rincones del continente. Esto va a provocar que el sistema feudal, ¿sí?, que vimos en el práctico número 3, donde los señores feudales tenían cada vez más poder eh, y los reinos desaparecían para dar lugar a los feudos, divisiones de poder cada vez más pequeñas divididas en estos feudos controlados por los señores feudales. Para este momento, la muerte de tantos campesinos europeos provocó el debilitamiento de estos señores que vivían, ¿sí?, gracias al esfuerzo y el trabajo de estos campesinos, que eran quienes les entregaban los tributos y muchos de ellos en condiciones serviles debían trabajar la tierra de los señores y también darle parte de su producción. Eh, Sin estos campesinos, o sin la mitad de estos campesinos, con la muerte de muchos de ellos, estos señores vieron sus recursos cada vez más debilitados. Por lo tanto, estos señores van a empezar a perder cada vez más poder. Por el otro lado, los reyes, con la intención de recuperar el poder que habían cedido estos señores, que no podían controlar eh, las invasiones de los diversos pueblos que invadieron Europa, en su momento le habían cedido a estos señores el control del territorio, el cobro de impuestos, la justicia, su ejército propio. Bueno, eso empieza a cambiar. Lo que van a buscar es quitárselo y volver a reconstruir sus reinos, ¿sí?, a costa de sacarle el poder a los señores. Los reyes entonces empiezan a lidiar con las ciudades conocidas por ese entonces como burgos y con las clases dirigentes, quienes gobernaban esas ciudades, que eran los burgueses, ¿sí?, que son los comerciantes, quienes en este momento, ¿sí?, estaban empezando nuevamente a adquirir mayor influencia económica a partir del comercio de larga distancia y del crecimiento de las ciudades. Estos, eh, estas ciudades obtenían, por beneficio del rey, las cartas de libertades. Quiere decir que se le eximía, se le quitaba a la ciudad el pago de impuestos que estaba obligada hacia los señores feudales. Por lo tanto, las ciudades van a obtener su libertad y su gobierno propio, ¿sí?, a través de estas cartas de libertad, a cambio de darle al rey dinero y también inclusive el propio ejército de las ciudades, ¿sí?, para que los reyes, ¿sí?, lograran nuevamente controlar el poder y vencer a partir de las fuerzas de las armas a los señores que se oponían a que el rey retomara el poder en sus reinos. Entonces se da un proceso en el que el poder estaba dividido
fragmentado entre diversos señores en la época del feudalismo a una centralización del poder. Quiere decir que el poder ahora y las decisiones las va a tomar el rey, ¿sí? El poder se va a centralizar, se va a acumular en la figura del rey. Estos reyes van a gobernar en lo que se conoce ahora como monarquía absoluta. Quiere decir que todas las decisiones van a recaer en una sola persona, en el rey, ¿sí? Todo el poder y todo lo que se decida, las leyes, impartir justicia, el cobro de impuestos, todo iba a estar concentrado en el poder del rey. Por eso se habla de monarquía absoluta, ¿sí? El poder es absoluto. La toma de decisiones es solamente del rey, ¿sí? Por eso se habla de centralización del poder. El poder vuelve a estar centralizado, focalizado solamente en la persona del rey. Y también el rey con estos eh, ejércitos, grandes ejércitos, va a lograr nuevamente tomar el control de todo el reino, ¿sí? Se va a lograr eh, recuperar ese territorio que antes se encontraba dividido en señoríos, ¿sí? Ahora el rey va a poder nuevamente tener bajo su poder, su mando, todo el reino que anteriormente estaba fragmentado y dividido entre diferentes señoríos. Aparte de los ejércitos, que van a ser muy importantes para mantener el orden y el territorio y bajo control a las diversas clases que componen estos reinos, sobre todo a la nobleza, a estos señores que se negaban, muchos de ellos, a perder el poder eh, que habían logrado durante la época del feudalismo. Por lo tanto, los ejércitos fueron muy importantes para la constitución nuevamente de las monarquías centralizadas, ¿sí? Otra de quienes tuvieron mucha importancia en este proceso fueron la burocracia, ¿sí? Una extensa red burocrática. ¿Qué quiere decir esto? Burocracia significa simplemente que son aquellos encargados de llevar adelante el funcionamiento del Estado. Son los empleados del rey, ¿sí? Quienes tienen que ir a cobrar impuestos y mantener el control sobre un determinado territorio. Que se paguen los impuestos, ¿sí? Que era otra de las cuestiones importantes, ¿sí? Los reyes tenían que tener eh, esta extensa burocracia que le permita recaudar los impuestos necesarios para mantener el control sobre el reino y sobre todo para mantener el costoso ejército y esta burocracia. Bien, y por el otro lado, aparte de los impuestos, también es necesario lo que se conoce como la diplomacia, ¿sí? Son los delegados eh, de los reyes en otros lugares del mundo, en otras cortes, en otros reinos, donde llevaban la voluntad del rey para negociar, hacer acuerdos eh, y estrechar lazos de amistad con otros reyes. Uno de los métodos de la diplomacia más famosos era justamente muchas veces entregar un hijo o una hija para casarse con otro rey y aliar a las coronas y a las naciones eh, en sentido de una amistad que le permita por un lado hacer negocio y por otro lado hacerse cada vez más poderosos y eh, una alianza defensiva cuando alguno de estas dos era atacado. También para este periodo se va a dar un gran desarrollo económico en Europa que le va a permitir potenciar la economía de estos reinos, el crecimiento de las ciudades, donde se producen las artesanías y un comercio muy importante,
de los productos, sobre todo en las grandes urbes, en las grandes ciudades, en estos grandes burgos, eh, el comercio de distintos puntos de- de las regiones, donde hay un gran intercambio, producción local y sobre todo también el comercio de larga distancia. Este comercio que nosotros vemos entre Europa y China y toda la región de la India, Indochina y las islas de Oceanía. Esto es lo que se conoce como la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque los europeos de estos lugares conseguían seda, que es una tela muy fina, eh, que solo se producía por un gusano que existía en China, ¿sí? Que luego se va a robar de China y se va a exportar a otros lugares del mundo y producirse en otro lugar del mundo, pero originalmente se conseguía de China, ¿bien? Y todas las especias, que por qué eran importantes las especias, especias que usamos en la cocina, inclusive actualmente, desde el azúcar hasta la nuez moscada, canela, el clavo de olor, ¿sí? Todos estos productos, antes cuando no existía la heladera, ¿sí? Eran muy importantes para conservar los alimentos, las carnes, ¿sí? Eh, y sobre todo también la sal y el azúcar, ¿sí? Inclusive también se usaban para la medicina antigua. Durante la mayor parte de la Edad Media, ¿sí? Los europeos se encontraban encerrados en Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, primero con las invasiones y luego con la caída del Imperio Romano de Oriente, que era el último imperio que había quedado en pie de la época romana, Europa empezó a cerrar cada vez más en sí misma. Bien, estaba a la defensiva, había sido invadido por otros pueblos. Por lo tanto, Europa va a perder contacto con el resto del mundo, ¿sí? Durante siglos y siglos, Europa eh, solamente va a tener contacto con los pueblos que van a controlar Cercano Oriente y el norte de África. Inclusive van a llegar a tener territorios de España y Portugal, que son el Imperio Otomano, ¿sí? Que ustedes también lo tienen que marcar en el mapa. Toda la región de Oriente Próximo y norte de África, inclusive España y Portugal, sí, era controlado por este gran imperio que se había desarrollado. Este imperio era el encargado de hacer de mediador, quiere decir que buscaba los productos de Asia surestes y del sureste asiático para llevarlos hacia Europa. Bien, los europeos no llegaban directamente a China, ni siquiera tenían una noción clara de dónde estaba China, eh, y tampoco conocían, obviamente, el sur de África o las regiones del norte, este de Asia, que eran regiones muy alejadas, ¿sí? Por lo tanto, bien, el comercio se realizaba por mediación de los otomanos. Sin embargo, a finales del siglo XV, eh, los europeos comenzaron un proceso de expansión, ¿sí? La búsqueda de nuevos territorios. Se llama expansión ultramarina. ¿Por qué? Porque la expansión se da a través de la exploración a partir de los mares, ¿sí? Salieron en búsqueda de nuevos territorios, eh, a partir, ¿sí? De la exploración de los mares y nuevas tierras, sobre todo Portugal y España, ambos países de la península europea, ¿sí? La península ibérica, fueron los primeros en lanzarse a buscar, sobre todo lo que necesitaban conseguir, eran nuevas rutas para llegar hacia eh, el sudeste asiático, ¿sí? Nuevas rutas que le permitan llegar al lugar donde se producían las sedas y también al lugar donde se conseguían las especias, ¿bien?
Ahora, ¿por qué necesitaban nuevas rutas para llegar a estos lugares? Entre las causas que podemos destacar sobre la necesidad de expandirse, podemos encontrar las causas religiosas. Los reinos tanto de Portugal como España estaban en un proceso de guerra contra los musulmanes, y era la guerra entre cristianos y musulmanes. Tanto los portugueses como los españoles ya habían comenzado la recuperación de ese territorio perdido y le estaban ganando cada vez más tierras a los musulmanes hasta expulsarlo de Europa, ¿sí? De toda esa parte de la península que ocupaba. Y veían esto como una misión, una cruzada del cristianismo contra aquellos que eran considerados infieles, o sea, los que practicaban otra religión, como ser la musulmana. Bien, otra de las razones son las económicas y sociales, el aumento de la población y la expansión de las ciudades, las grandes urbes, produjeron cada vez más centros manufactureros, o sea, cada vez más producción de manufacturas y circuitos de comercio, ¿sí? Comercio de estas manufacturas que necesitaban cada vez también más oro, ¿sí? Este oro se encontraba en las minas de África, ¿bien? Por lo tanto, eh, y Europa se había quedado sin minas para producir estos minerales, ¿sí? Que eran las monedas de intercambio. Bien, por lo tanto, también hay una razón económica para ir a buscar estos bienes a África, como también al haber cada vez más poder adquisitivo, porque haber cada vez más comercio, las clases altas cada vez demandaban mayores productos más lujosos, como ser la seda y las especias. Y también otra de las razones muy importantes era que la necesidad de buscar nuevos caminos que llegaran hasta el lugar donde se producían las especias. ¿Por qué? Porque este control cada vez más grande que tenían a partir de su expansión eh, el reino musulmán o los musulmanes, ¿sí? Provocaba que eh, los europeos tuvieran que pagar cada vez más impuestos eh, para obtener esas especies. Y además se dieron una serie de adelantos científicos y tecnológicos que permitieron a los europeos la navegación, ¿sí? A través de los mares. Bien, aparecieron algunos adelantos como la brújula, los astrolabios, ¿sí? Eh, que permitieron una mejor navegación eh, y barcos cada vez eh, con mayor preparación, como los galeones, para eh, navegar sobre eh, mares abiertos. Bien, esto permitió, ¿sí? Entre todos estos adelantos y estas necesidades que pudieran salir eh, en busca de nuevos territorios. Como ya dijimos, España y Portugal fueron los primeros que salieron eh, en búsqueda de expandirse eh, a través de los mares, por eso se habla de expansión ultramarina. Esta búsqueda de llegar al lugar donde nacen las especies del sudeste, el sudeste asiático, lo que sería la región de China, India y las islas de Oceanía. En esta búsqueda de encontrar unos caminos alternativos, ¿sí? Que no sean los caminos que ya controlaban los otomanos, ¿sí? Todos estos caminos que llevaban al sudeste asiático, a la ruta de las especies y la seda, que ya controlaban los otomanos, ¿sí? La idea era buscar rutas alternativas para llegar al sudeste asiático. La primera ruta va a ser la de los portugueses, ¿sí? Que deciden bordear todo África, ¿bien? Y llegar desde el sur hacia Asia del sureste, ¿bien? En todos estos trayectos fueron creando sobre África factorías, quieren decir ciudades, puertos que se desarrollaban en la orilla de la costa
con la finalidad de intercambiar productos con el África, ¿sí? Toda esa zona fue conquistada entonces por los portugueses, toda la costa africana, ¿bien? Que en primer momento le va a permitir sacar marfil y oro, que después le va a permitir a lo largo de muchos años controlar el tráfico de esclavos, ¿sí? Personas que secuestraban en África y se enviaban a América para trabajar en las plantaciones, ¿bien? O en el servicio doméstico. El plan, sin embargo, que se le presenta a España va a ser muy distinto. Colón, ¿sí? Cristóbal Colón le va a presentar a los reyes católicos de España un plan también para llegar hacia donde nacen las especies, que serían las de Asia sureste. ¿Bien? ¿Cuál era la idea de Colón? Hasta ese momento todos creían que, obviamente, que América no era conocido por los europeos ni sabían que estaba ese continente, eh, por lo tanto ellos creían, ¿sí?, que el mundo era plano, por lo tanto, si vos navegabas, ¿sí?, en dirección hacia mar abierto por el oeste, según la mitología, bien, que el mar se terminaba en el horizonte y caías a un precipicio donde te comían los monstruos del fin del mundo, bien, porque creían que el mundo era plano. Colón le ofrece a los reyes españoles, a los reyes católicos, su propuesta eh, en la cual cambiaba toda la visión que se tenía del mundo, ¿sí? Un plan muy arriesgado el de Colón, que iba en torno a la oposición a toda la creencia de ese momento, ¿sí? Colón propone que navegando hacia el oeste, ¿sí?, se iba a aparecer por el este, ¿bien? Porque el mundo no era plano, sino que era redondo. Estos reyes aceptan el plan de Colón, aceptan financiarlo, ¿sí? Por eso se firma la capitulación de Santa Fe. Esta capitulación es un contrato entre los reyes católicos que van a financiar el viaje de Colón, ¿sí?, las naves, los tripulantes, la alimentación, todo lo necesario para hacer ese viaje. Y Colón, ¿sí?, va a ser el encargado de llevar adelante este viaje. A Colón se le ceden los derechos de gobernación de todos los territorios conquistados, quiere decir que va a gobernar esos territorios, ¿bien? Aunque esos territorios nuevos que descubra, ¿sí?, van a ser posesión de la corona española, o sea que van a ser parte de España, ¿bien? Y todos los recursos en su mayoría van a ir para la corona, ¿bien?, y una pequeña parte para Colón, de todas las riquezas que obtenga de ese viaje. Claro, como todos sabemos, Colón en el intento del viaje, de hacer el viaje, de salir por el oeste y llegar por el este, se va a tocar con todo lo que sería las Antillas, las islas de Centroamérica. Bien, estos van a ser los primeros viajes de Colón, de los 4 que hace, ¿sí? Se va internando en todas estas islas. Colón inclusive se muere sin saber que llegó a un nuevo continente. Por eso justamente cuando Colón llega a América, le pone un nombre de indios a las personas que vivían allí porque él creía que había dado la vuelta y había llegado a la India. ¿Bien? Eh, el Colón, por eso lo que les digo, se muere sin saber eh, que había encontrado un continente que los europeos no conocían, no que no estaban habitados, ¿sí? Porque ya lo vimos en el práctico anterior, es que este territorio, ¿sí?, estaba poblado por muchísimas poblaciones
indígenas, ¿sí? Que esto lo vimos en el práctico número 4 y el número 5. Vean que vimos las poblaciones de América y las poblaciones de Argentina. Bueno, para que estas dos potencias no se enfrenten militarmente, ¿sí? Se va a lograr lo que se conoce como el Tratado de Tordesillas, que firman frente al Papa, ¿bien? Para ponerse de acuerdo cuáles van a ser los territorios para ambas potencias, que en primer momento son los que logran la expansión ultramarina, o sea, expandirse a la conquista de nuevos territorios, y que va a ser de España y Portugal grandes imperios ultramarinos, imperios de los mares, ¿sí? Que van a controlar extensos territorios muy alejados de su metrópoli o su reino eh, en Europa. ¿Bien? El Tratado de Tordesillas va a decir que todo lo que se encuentre eh, eh, entre las dos líneas divisorias, ¿sí? Una línea divisoria va a estar en América y la otra línea divisoria va a estar en Asia del Este. Todo lo que se encuentra en el centro, bien, le va a corresponder a Portugal, ¿sí? Todos los territorios en verde que se descubrieron, ¿sí? Van a ser territorios que van a ser para Portugal. Y los territorios que se encuentran en el Asia del Este y Oceanía van a ser para España, al igual que los territorios de América, ¿sí? Salvo Brasil, bien que Brasil también fue explorado por primera vez por los portugueses. ¿Bien? Este acuerdo va a permitir que las dos potencias no entren en conflicto y no se enfrenten entre sí, sino que tengan bien divididos los espacios que le correspondían, los territorios conquistados que les correspondían a uno y que le correspondían a otro. Una vez que España y Portugal se consolidan y logran el control de estos territorios eh, que conquistaron, también van a salir otros países a eh, tomar posesiones ultramarinas, o sea, fuera del territorio europeo a partir de una expansión por los mares. Inglaterra y Holanda, Bélgica y otros países como Francia se van a sumar después, también a salir a la conquista de nuevos territorios. Inglaterra, bien, va a ser quien se va a quedar, por ejemplo, con todo lo que sería el norte de América. Bien, todo este territorio va a ser conquistado por Inglaterra. Un comercio más importante con todas estas regiones, ¿sí? Que ahora están bajo el control de los europeos. Europa se convierte en el centro más importante eh, del mundo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque va a empezar claramente a controlar varios espacios y de producción mundial y de intercambio mundial. Todos estos países, cada vez el comercio se va a intensificar entre las regiones, las colonias ultramarinas, todos esos territorios que conquistaron y las metrópolis, eh, y los lugares donde se producen las materias primas, con Europa que produce manufacturas, África donde se sacan los esclavos y el oro, Asia sureste donde se producen muchas de las especies y la seda. Todo este comercio mundial va a girar en torno a los europeos, que cada vez van a desarrollar más su comercio, ¿bien? Y se van a crear compañías comerciales, porque ya no alcanzaba solo con el capital de algunos comerciantes para ir a buscar productos
llevarlos a otro lugar del mundo. Bien, esto cada vez requirió mayor movimiento de dinero porque se necesitaba mayor movimiento de producción, de personas, de recursos. Bien, por lo tanto, se crean estas compañías comerciales, ¿sí? Como las compañías de Indias occidentales, de las Indias orientales, que eran compañías donde muchas personas, ¿sí? O había mucha inversión, mucho dinero, varias personas, inclusive de las coronas eh, y de la nobleza, de los burgueses que empezaban a invertir dinero en estas compañías y que le permitía comprar naves más grandes para adquirir cada vez mayores productos, para comercializar más, ¿sí? Entonces aumenta el volumen de esas mercaderías y aumenta las ganancias, ¿bien? En el comercio entre América, Europa, Asia y África. Estas compañías van a ser cada vez más importantes porque van a permitir cada vez un mayor comercio entre los distintos puntos y también una mayor obtención de recursos y sobre todo de ganancias, ¿bien? Que era lo que buscaban las metrópolis o los países europeos que salieron a la conquista del resto de los territorios hasta entonces desconocidos para Europa. Bueno, de los sectores que más se van a beneficiar de todos estos comercios, tenemos sobre todo a la burguesía, que son justamente comerciantes, ¿bien? Quienes llevan adelante este comercio. Los negocios se multiplicaron, se diversificaron, aumentaron en cantidad cada vez más productos eh, y se volvieron la clase burguesa cada vez más rico, ¿sí? Tuvo un gran éxito económico, por eso se habla de que son los sectores más beneficiados de esta expansión, porque el comercio, eh, en líneas generales, estas compañías comerciales y que movían los productos y las personas de un lado a otro, eran llevadas adelante por los sectores burgueses, que eran los comerciantes. Ustedes para realizar las actividades tienen en el trabajo práctico primero un cuadro que les resume la relación con los prácticos anteriores y el proceso en el que estamos. Bien, el proceso que estamos viendo que sería la expansión ultramarina, eh, los inicios de la Edad Moderna, el fin de la Edad Media y la conquista de América por parte de eh, España, sobre todo en un primer momento, Portugal y luego Inglaterra, y a los que se le van a sumar posteriormente Holanda y Francia. Eh, lo que se le pide en la actividad número 1, ¿sí? Es que de acuerdo a la lectura de este cuadro y el material de lectura, ¿sí? Respondan algunas preguntas. ¿Cómo se debilita el poder de los señores feudales y cómo aumenta el de los reyes? Recuerden que esto tiene que ver con la peste del siglo XIV y cómo se debilita los señores feudales a partir de perder a su mayor base de- de riquezas, que era la producción y el trabajo de los campesinos que se estaban muriendo en Europa, y cómo aumenta el de los reyes con eh, la relación con las ciudades y la clase burguesa. ¿Bien? ¿Qué entiendes por monarquía absoluta? El control de los reyes de manera absoluta, el poder total en manos de los reyes. ¿Bien? Cómo es la economía de estos reinos, que también los tienen los cuadros, el crecimiento de las ciudades, el crecimiento de la producción de manufactura,
del comercio de larga distancia a partir de la seda, de la ruta de la seda de las especies. Y explique los medios con que fueron empleados, que emplearon estos estados para centralizar el poder. Ustedes lo tienen en el inicio del material, ¿sí? ¿Qué rol cumple el ejército? ¿Qué función? ¿Por qué es tan importante los ejércitos? ¿Qué rol cumple la burocracia? Eh, ¿Qué rol cumple los impuestos? ¿Para qué son importantes los impuestos? Y la diplomacia extranjera con los otros reinos, que eso todo lo tienen en la primera parte del material de lectura. De acuerdo, en la 2, de acuerdo a la información del material de lectura y con el mapa de base, este mapa que tienen abajo, ¿sí? Hay que resolver las siguientes consignas. Bien, si no lo pueden resolver en esto, pueden comprar un mapa mundi político y también lo hacen ahí. Tienen que dibujar las rutas del comercio de larga distancia entre Europa y el sudeste asiático. Fíjense que ustedes en el material tienen un mapa que les puede servir de base justamente para ver las rutas. ¿Sí? Ustedes deberían copiar estas rutas, ¿sí? Similar, no es necesario que estén iguales, pero para que quede claro cuáles son las rutas de acceso, ¿sí? A el comercio de larga distancia que se conoce como la ruta de la seda o la ruta de las especies. Bien, tiene que ir pintando con distintos colores las distintas rutas para llegar desde Europa hasta la ruta de las especies. Y en la actividad número B de la 2 tienen que pintar en el mapa el Imperio Otomano. Bien, que acuérdense que el Imperio Otomano eran aquellos intermediarios que buscaban los productos en el sudeste asiático, la seda y las especias, y las intercambiaban, se las intercambiaban a los europeos. Bien, por la información que ya vimos en el trabajo práctico, el Imperio Otomano controlaba norte de África, todo lo que sería la región de Oriente Próximo, inclusive la región de Europa del Este. Por lo tanto, ¿sí? Hasta España y Portugal en un momento controlaron. Por lo tanto, si ustedes ven bien, ¿sí? Están justo a mitad de camino entre Europa y Asia. Bien, por eso son, que les llaman intermediarios, son los mediadores de ese comercio. Y en la C ustedes tienen que escribir en su carpeta qué productos se comercializaban entre Europa, el sudeste asiático y por qué eran tan importantes, que también lo tienen en el material y lo hemos hablado, ¿sí? Por qué la seda, sobre todo las especies, eran tan importantes para los europeos. En la 3, ¿qué significa expansión ultramarina y cuáles fueron las razones que obligaron a los europeos a salir en busca de nuevas rutas marítimas para llegar a Asia? También lo estuvimos viendo. La expansión ultramarina, expansión a partir de los mares y la conquista de nuevos territorios. ¿Quiénes fueron los países que iniciaron esa expansión? ¿En qué año? ¿Y cuáles fueron las razones? Recuerden, hay razones religiosas, razones económicas y sobre todo las razones de buscar rutas alternativas por los impuestos que le exigían el Imperio Otomano. En la 4 hay que explicar los proyectos de Portugal y España para llegar a Asia y luego marcan en el mapa los recorridos de ambas. ¿Sí? Primero, buscan cuáles, en el material de lectura, cuáles eran los proyectos de Portugal y cuáles eran los de España. Si recuerdan, Portugal es navegar toda la costa de África para llegar a Asia. El de España, que presenta Colón, era de salir hacia el oeste para aparecer en el este
diciendo que el mundo era redondo. Bien, y luego hay que marcar esos recorridos en el mapa. Bien. En la 5, ¿cuáles eran los proyectos que Colón les presentó a los reyes católicos españoles y cuál es el que terminará financiando los reyes de España? Ustedes ahí en el material van a tener claramente varios proyectos que Colón le presenta a los reyes y cuál es el que efectivamente los reyes aceptan. Y en la B hay que explicar justamente los términos del acuerdo del tratado entre Colón y los reyes de España que se denominan las capitulaciones de Santa Fe. ¿Sí? ¿Qué obtenía cada uno de ese comercio? ¿Qué obtenía Colón y qué obtenían los reyes de ese comercio? Y de ese proyecto que se iba a llevar adelante. En la actividad número 6, ustedes tienen que, de acuerdo al material, para qué se realiza el Tratado de Tordesillas y qué establece el mismo. Marcar en el mapa esa división. Ustedes vieron las dos líneas entonces que dividen al mundo, por un lado, los territorios que le van a tocar a Portugal y los territorios que le van a tocar a España para que no haya conflicto entre ellas, ¿sí? Que el Papa va a mediar entre ambos y hacerles firmar este Tratado de Tordesillas. Ustedes van a tener que explicarlo y en el mapa hacer estas líneas imaginarias y escribir, referenciar cuáles de los territorios le van a quedar a cada una de estas potencias que se lanzan a la expansión ultramarina. El comercio a larga distancia se realiza a través de las compañías comerciales. ¿Qué son y cómo funcionan? Eso es claro, las compañías comerciales, la necesidad de que cada vez más personas presten dinero para que se puedan movilizar cada vez más bienes. Estas compañías se vuelven cada vez más importantes y van a acumular cada vez un mayor tráfico entre América, África, Europa y Asia. Explicar entonces, de acuerdo al material, cuáles son los productos que se intercambian entre el comercio triangular entre Europa, África y América. ¿Sí? Ahí en el material ustedes también tienen cuáles son los productos que se intercambian en cada uno de los lugares. Qué productos se saca de Europa, qué productos de África y cuáles de América. Y bueno, y en la última pregunta, la burguesía se transforma en el sector social más importante. ¿Qué actividades realiza? Bien, ustedes en esa actividad van a tener que explicar entonces por qué la burguesía es el sector que más se beneficia de esta expansión ultramarina y cuáles son las actividades que realiza esta burguesía. Con esto finalizan el trabajo práctico número 6. Espero que esta ayuda, este video les sirva. Saludos.